Capítulo 23. Una ruptura extraña. La calma no se imponía, se construía. El movimiento de las hojas no era casual. Los pétalos no caían sin sentido y la música no llenaba el espacio. Lo acompañaba. Cada nota encontraba su lugar entre el viento, entre la luz, entre el color. No era solo un jardín, era un equilibrio sostenido con cuidado, donde nada estorbaba y todo parecía existir en acuerdo con lo demás. Al centro de ese orden, una joven observaba el cielo. Vestía de azul, con telas ligeras que respondían a la brisa como si fueran parte de ella. Detalles dorados recorrían su atuendo con discreción, convergiendo en un broche rojo que capturaba la luz sin esfuerzo. Su cabello oscuro caía libre sobre sus hombros, enmarcando un rostro tranquilo, expresivo, con una serenidad que no era ingenua. Sobre su cabeza, una corona de flores amarillas y azules dejaba escapar algunos pétalos que el viento arrastraba lentamente por el aire. No parecía preocupada, pero tampoco estaba completamente presente. ¿Pasa algo, princesa? La pregunta llegó con respeto, pero sin rigidez. Uno de los músicos había bajado ligeramente el ritmo, atento a ese pequeño cambio casi imperceptible. La joven tardó un instante en responder, como si regresara desde lejos. «Nada», dijo al fin con una sonrisa suave que acomodaba todo de nuevo. «Solo me distraje un momento». La música continuó, pero ya no la retenía. Levantó la mano con naturalidad, sin imponer, sin interrumpir más de lo necesario. «Tomen un descanso. Han hecho suficiente por ahora, y yo también». Los músicos se detuvieron sin cuestionar. No era obediencia ciega, era costumbre. Sabían leer esos momentos. La joven giró y se internó en el palacio. El cambio era claro. Del jardín abierto pasó a un espacio de piedra sólida, alto, diseñado para resistir. Sin embargo, no había frialdad en sus muros. La luz encontraba formas de entrar, de reflejarse. Había movimiento, actividad constante, detalles que no pertenecían del todo a una construcción tradicional, superficies más limpias, estructuras integradas, tecnología que no rompía la estética, sino que se adaptaba a ella. No era solo un castillo, era un sistema funcionando. Avanzó por los pasillos sin prisa, pero con dirección. Su expresión había cambiado lo justo para notar que su mente ya no estaba en lo que acababa de dejar atrás. No necesitaba explicarse lo que había sentido. Lo reconocía. Al llegar al balcón principal, la ciudad se desplegó ante ella. Amplia, activa, organizada sin parecer rígida. Las construcciones variaban en forma y función. Algunas conservaban lo tradicional, otras mostraban una evolución evidente en materiales y diseño. Las luces no adornaban, servían, marcaban caminos, ritmos, zonas. La gente transitaba, comerciaba, entrenaba, discutía. Todo ocurría al mismo tiempo sin romper el equilibrio. Funcionaba. Apoyó las manos en el borde del balcón y observó. No buscaba algo en específico. Evaluaba. Su mirada recorrió calles, estructuras, movimientos. No había señales claras de peligro, no había alarmas, pero algo no terminaba de asentarse. Demasiado estable, demasiado sostenido. Y ese tipo de calma, cuando se alarga demasiado, suele esconder un costo que aún no se ha cobrado. El viento a esa altura movió su cabello y desprendió un par de pétalos de su corona, que descendieron lentamente hacia la ciudad. «Lizzie, amiga». La voz rompió el momento sin pedir permiso. No había formalidad en ella, pero tampoco falta de respeto. La joven no se giró de inmediato. Reconocía ese tono. Cuando lo hizo, su expresión ya había recuperado ese equilibrio natural que la caracterizaba. La recién llegada tenía una energía completamente distinta. Cabello corto rojizo, postura relajada, mirada inquieta. Vestía de forma práctica, falda, camisa, chaleco, accesorios útiles. Nada en ella era ornamental. Todo tenía propósito, aunque su forma de estar lo hiciera parecer ligero.
¿Todo bien?, preguntó, inclinándose un poco hacia adelante, intentando encontrar su mirada. Te quedaste como... ida. Estoy bien, respondió la princesa con una leve sonrisa. Solo estaba pensando. Ya me contarás, dijo la otra sin detenerse en eso, porque yo traigo algo mejor. La princesa levantó apenas una ceja, curiosa más por la forma que por el contenido. ¿Ah, sí? La otra dio un paso al frente, claramente incapaz de contener lo que traía. Ahora sí estoy segura. Esta vez sí funciona. No es como los otros intentos. Esto responde diferente, se mantiene, no se desestabiliza al primer ajuste. Sus manos acompañaban cada palabra. Su entusiasmo era contagioso, casi imposible de ignorar. Toda la vida quise lograr algo así, y creo que ya lo tengo. La princesa la observaba, no con juicio, con paciencia entrenada. Me alegra que esta vez no haya explotado, respondió con ligereza, apenas curvando los labios. Oye, replicó la otra cruzándose de brazos un instante. Eso solo pasó, bueno, un par de veces, y ninguna fue tan grave. La princesa negó suavemente con la cabeza, divertida, pero sin perder del todo esa otra línea de pensamiento que seguía activa en el fondo. Antes de que la conversación continuara, algo cambió abajo. No fue inmediato. Primero fue un ligero quiebre en el sonido general de la ciudad, un desajuste mínimo, luego voces, movimiento, una alteración que no correspondía al flujo habitual. Ambas se asomaron. Desde esa altura, la escena comenzaba a definirse. Un joven avanzaba entre la gente con una agilidad poco común, esquivando con precisión, sin perder ritmo. Su aspecto descuidado contrastaba con la claridad de sus movimientos. No corría de forma torpe, se desplazaba como si conociera cada espacio. Y detrás de él, una figura en armadura azul, firme, constante, sin perder distancia. La princesa entrecerró la mirada, enfocando mejor. No había sorpresa, pero sí atención. Ya empezó, murmuró la otra, con una sonrisa que no intentó ocultar. La princesa no respondió, solo observó, como si ese pequeño desorden confirmara algo que ya venía sintiendo desde antes. El desorden no irrumpió de golpe, se fue anunciando en pequeños gestos que la ciudad ya conocía. Primero una ligera alteración en el ritmo de las calles, personas que cambiaban de trayectoria sin mirar, comerciantes que recogían lo justo para evitar perderlo. Niños que dejaban de jugar solo un segundo antes de moverse. No había alarma, no había caos, había costumbre. Algo venía, y no era la primera vez. El joven apareció entre la gente como si perteneciera a ese desorden. Su piel morena contrastaba con el movimiento constante de su cabello rizado, que saltaba con cada giro. Sus ojos no reflejaban preocupación, sino cálculo. Una atención viva que le permitía anticipar cada espacio libre antes de que existiera. No corría por instinto, corría con intención. Los patines bajo sus pies eran precisión pura. Se impulsaba contra bordes, giraba sobre desniveles, rozaba estructuras sin perder el equilibrio. No evitaba la ciudad, la incorporaba. Cada calle, cada obstáculo, cada persona se convertía en parte de su trayecto. ¡Ahí va otra vez!, gritó alguien jalando a un niño sin siquiera voltear. «Hoy viene más rápido», murmuró otro, levantando su bebida justo a tiempo. Un balón rodó hacia la calle. El joven lo pisó con un solo movimiento, elevándose apenas lo necesario para mantener su ritmo sin perder velocidad. No se detenía. Detrás de él, la persecución no cedía. Ramos avanzaba con determinación, cubierto por una armadura azul que reflejaba la luz con un brillo controlado. Era elegante, precisa, claramente diseñada para algo más que simple resistencia. Pero en su movimiento había tensión. No fallaba por incapacidad, fallaba por falta de dominio total. Y eso lo sabía. «Detente, Monolo», ordenó con una voz firme que no necesitaba elevarse para imponerse. «Ya he tenido suficiente de esto». Monolo ni siquiera volteó.
Ajustó su trayectoria con un giro limpio, esquivando una estructura metálica con naturalidad. Ni siquiera con eso puedes alcanzarme, pensó con una sonrisa apenas visible. No sabes usarlo. Ramos apretó la mandíbula, manteniendo el ritmo. No es cuestión de velocidad, es cuestión de control. El sonido de la persecución se desplazaba por la ciudad como una ola conocida. La gente se apartaba, se reorganizaba, retomaba su lugar en cuanto el movimiento pasaba. No había miedo, solo una molestia habitual. Monolo giró en una esquina y se encontró con algo que no podía esquivar. El impacto fue seco. Su cuerpo salió despedido hacia atrás, rodando sobre el suelo hasta detenerse con un arrastre breve. No fue una caída torpe, pero sí lo suficientemente fuerte para sacarlo de ritmo. «Eso sí dolió», murmuró llevándose una mano al rostro mientras alzaba la mirada. Frente a él estaba Juancha, alto, completamente calvo, con una complexión que imponía sin esfuerzo. Su armadura, de corte más tradicional, estaba hecha para resistir, no para lucirse. Placas pesadas, firmes, diseñadas para absorber impacto directo. En su mano, un hacha de gran tamaño descansaba con naturalidad, como si su peso no significara nada. No bloqueaba el paso. Lo anulaba. «No, Juancha, tú no», dijo Monolo, retrocediendo apenas un paso, más por reconocimiento que por miedo. Intentó moverse. No alcanzó. Juancha lo sujetó de la ropa con una sola mano, levantándolo sin dificultad. «Suéltame, suéltame», protestó Monolo, forcejeando sin éxito. «Te puedo dar lo que quieras, en serio». Juancha ni siquiera lo miró de inmediato. «¿Qué podrías tener que me interese?», respondió con una voz grave, estable, sin prisa. Monolo frunció el ceño. Sabía que no iba a funcionar. «Has estado particularmente molesto estos días», continuó Juancha, comenzando a caminar con él a un sujeto. «Ya me cansé del ruido que haces cada vez que te metes al laboratorio». Monolo chasqueó la lengua. «No estaba robando nada». «No hace falta», replicó Juancha. «Basta con que lo intentes». Ramos llegó a la escena finalmente, ajustando su postura al detenerse. Su respiración estaba controlada, pero su expresión dejaba ver frustración contenida. «Al fin te tengo», dijo, recuperando su tono firme. «Eres bastante molesto, ¿lo sabes?». Monolo lo miró con desdén. «No te emociones. Ni siquiera con esa armadura pudiste alcanzarme otra vez. No eres digno de usar algo así. Yo le sacaría mucho más provecho». El comentario no cayó bien. Ramos tensó la mandíbula. «No es cuestión de poder», respondió. «Es cuestión de control. Y no tienes ninguno», replicó Monolo sin dudar. Juancha soltó una leve exhalación. «Tiene un punto, Ramos», dijo casi como una observación casual. «Puede que aún no seas del todo digno». «No te burles», respondió Ramos con molestia evidente. «Solo necesito tiempo para adaptarme». «Llevas diciendo eso desde que la recibiste». Monolo soltó una risa breve. «¿Ves? Hasta él lo sabe». El agarre de Juancha se ajustó apenas. Lo suficiente para callarlo. «Vas al laboratorio de Vallito, está ansiosa», dijo con firmeza. «Quiere hablar contigo». Monolo levantó la mirada, sorprendido por primera vez. «¿Al laboratorio? ¿Con esa loca? Eso suena peor que castigo». Ramos se colocó a un lado, retomando compostura. «Créeme, no es». Monolo hizo una mueca. «Qué molestia. Ahora me van a querer estudiar». Juancha avanzaba sin desviarse. «Deja de meterte donde no te corresponde, y nadie tendría que hacerlo». «¿Y aburrirme como todos aquí?», replicó Monolo alzando la voz. «Este lugar está muerto de lo tranquilo que es». Ramos lo miró con molestia. «Esa tranquilidad es lo que mantiene todo en pie». Monolo rodó los ojos. «Sí, paz, orden, equilibrio». Juancha giró apenas la cabeza. «Sigue hablando y ojalá te corten los dedos de los pies». El silencio fue inmediato. Monolo lo miró con una mezcla de incredulidad y auténtico terror. Ok, ya no hablo». La ciudad retomó su ritmo detrás de ellos, como si nada hubiera pasado. Las personas volvían a sus actividades, los espacios se reorganizaban, la interrupción se disolvía en la normalidad. Desde lo alto todo se veía claro. «Al fin lo atraparon», comentó la joven de cabello rojizo, apoyada en el balcón con interés genuino.
Luego se incorporó, como recordando algo de golpe. «Bueno, luego te cuento», añadió con ligereza. «Tengo que ver eso de cerca». Se giró sin esperar respuesta. «Nos vemos». Y se fue. La otra joven permaneció en su lugar. No estaba molesta, pero tampoco completamente tranquila. Había algo que no había dicho. Algo que seguía ahí, presente, empujando desde el fondo. Su mirada regresó a la ciudad, luego al cielo. Nada era casual. Eso lo tenía claro. Y esa sensación no venía de ese lugar. La calma no desapareció de golpe. Se retiró, como si algo hubiera pasado por encima del mundo y, al avanzar, se llevara consigo cualquier rastro de equilibrio. El aire cambió primero, luego el sonido, después todo. El paisaje ya no sostenía vida. La roca se extendía en todas direcciones, áspera, irregular, sin intención de ser habitada. A lo lejos, formaciones elevadas rompían el horizonte como restos de algo antiguo, estructuras naturales que, vistas desde cierta distancia, parecían torres desgastadas, un castillo que nunca debió existir. El sonido de unos pasos se abrió camino en ese vacío, tacones finos golpeando la piedra, firmes, constantes. ¡Suéltame! La voz rompió el silencio con más fuerza de la que parecía tener el lugar. Dentro de una esfera púrpura casi negra, la figura de Kirby Lewis se movía con incomodidad visible. No era solo estar atrapado, era la sensación del espacio mismo lo que lo inquietaba. «Esto se siente raro», añadió mirando alrededor, como si algo en el ambiente le rozara la piel sin tocarlo realmente. La esfera se detuvo. La mujer que la sostenía no lo miraba directamente. Observaba el entorno, como si evaluara qué tan bien encajaba aquello en sus planes. «Interesante», murmuró con una voz suave, ajena a cualquier prisa. «No es solo lo que haces, es cómo lo haces». Giró ligeramente la muñeca. La energía que envolvía a Kirby Lewis vibró apenas, respondiendo. «Esa forma tuya de contener», continuó casi pensativa, «es más útil de lo que parece». No explicó más. No hacía falta. Con un movimiento simple deshizo la esfera. Kirby Lewis cayó sobre la roca con un golpe seco, rodando apenas antes de quedar boca arriba. «¡Ah!», se quejó, llevándose una mano a la espalda mientras se incorporaba con dificultad. No tardó en mirar alrededor. El lugar no le gustaba. No sabía por qué, pero lo sentía. ¿Qué vas a hacer conmigo?», preguntó, intentando mantener la voz firme, aunque el miedo ya se colaba entre las palabras. La mujer finalmente lo miró, no con crueldad, con curiosidad. «¿Yo?», respondió ladeando apenas la cabeza. «Yo no te voy a hacer nada». Una pausa, ligera. «Suficiente. Al menos yo no». Sus ojos se desviaron, no hacia el horizonte, hacia una de las estructuras cercanas, una torre de roca irregular, cuya sombra caía de forma antinatural sobre el suelo. Kirby Lewis siguió esa mirada. Algo ahí no estaba vacío. «Ven», dijo ella con un tono que intentaba ser cercano, casi suave. «No tienes que tener miedo». El tono no coincidía, no del todo. Era como si estuviera imitando algo que había visto antes, pero sin comprenderlo por completo. «Mi niño», añadió acercándose apenas, «al fin dejarás de estar tan aburrido». Kirby Lewis frunció el ceño. No respondió. Había algo más fuerte que el miedo, algo que no sabía nombrar. Sus manos se movieron apenas, como si por reflejo intentara formar algo entre ellas. Una pequeña concentración de energía que apareció por un instante y desapareció igual de rápido, inestable. No era defensa, era instinto. Y eso no pasó desapercibido. Pero la mujer no reaccionó. No todavía. Desde la sombra una figura dio un paso apenas perceptible. Un joven, cabello rubio, que capturaba la poca luz que lograba filtrarse entre las rocas. Su postura era relajada, pero no descuidada. No parecía sorprendido ni interesado en exceso. Parecía esperar, como si ese momento ya hubiera ocurrido antes en su mente. Sus ojos se encontraron con los de Kirby Lewis y algo cambió. No hubo amenaza directa, no hubo gesto agresivo, pero la sensación fue clara: peligro.
no el que grita, no el que se impone, el que está y no necesita demostrarse. Kirby Luis no retrocedió, no pudo, pero tampoco apartó la mirada. Y por un instante, el miedo no fue lo único que sintió. Había algo familiar, algo que no encajaba, algo que no debería estar ahí. El viento cruzó el lugar sin fuerza, arrastrando polvo, rompiendo lo poco que quedaba de quietud. La mujer observó la escena con interés contenido. No dijo nada, no intervino, solo dejó que ese primer contacto ocurriera, como si eso fuera lo importante. Y en ese silencio incómodo, donde nada terminaba de definirse, pero todo ya había cambiado, la sensación se asentó. Esto apenas comenzaba.